Teoría de la Gestalt A, cuestionamiento al positivismo. Crisis del enfoque asociacionista en psicología. Tras la primera década del siglo XX y desde diferentes centros académicos se levantaron críticas hacia la propuesta de W. Wundt. La primera identidad científica comenzó a tambalear tras la emergencia de nuevos interrogantes y propuestas en psicología. En Estados Unidos, a pesar de coincidir con las bases epistemológicas positivistas y con el enfoque elementalista asociacionista, se desestimó el estudio de los contenidos elementales de la conciencia por considerarlos inabordables mediante el método de las ciencias naturales. En las academias americanas, el movimiento conductista iniciado por John Watson se hizo cargo de las críticas hacia la escuela creada por W. Wundt, tras haberlas publicado en el Manifiesto Conductista de 1913. En Alemania, en simultáneo al surgimiento del conductismo, un grupo de investigadores aporta un nuevo modelo en psicología, denominado Gestalt, dedicado al estudio de la experiencia consciente desde una perspectiva novedosa. El nuevo enfoque sumó sus críticas hacia el positivismo y hacia el elementalismo asociacionista, premisas y orientaciones que habían sido aceptadas tanto por W. Wundt, como por el creador del conductismo. Las indicaciones epistemológicas positivistas, presentes hacia fines del siglo XIX, enmarcaron la creación del proyecto de W. Wundt, y la constitución de la psicología como ciencia independiente. En el laboratorio de psicología experimental fueron analizadas las partículas mínimas y elementales de la experiencia consciente. Se buscaron datos objetivos para convalidar la existencia de los elementos conscientes más simples, aquellos que no podrían reducirse más tras un nuevo esfuerzo de análisis. Entre tales elementos se ubicaron las sensaciones, las imágenes y los estados afectivos. El método de investigación elaborado por W. Wundt contaba con la aceptación de las otras disciplinas no psicológicas de la época, tales como física, química y fisiología. Todas segmentaron sus objetos de estudio, identificando y analizando los componentes mínimos de hechos complejos tales como moléculas, átomos, tejidos o células de órganos. Cabe recordar que para la perspectiva analítica y elementalista, la existencia de una totalidad se explicaba a partir de la actuación de las leyes de la asociación entre los elementos previamente identificados. Quienes consolidaron la identidad de la psicología de la Gestalt, tomaron distancia de las indicaciones del positivismo y aceptaron un enfoque epistemológico diferente para llevar adelante los estudios de temas psicológicos. Tal enfoque fue el fenomenológico. Franz Brentano, 1818-1937, publicó en 1874 su obra psicológica fundamental titulada Psicología desde el punto de vista empírico en el mismo año en que Wilhelm Wundt publicaba el segundo volumen de los Fundamentos de Psicología Fisiológica. Fue el profesor de algunos precursores de la psicología de la Gestalt y de otros célebres intelectuales de la época, entre ellos, S. Freud. Brentano creó una corriente denominada psicología del acto. Sus enseñanzas fueron reconocidas por muchos intelectuales de la época. Carl Stumpf, 1848-1936. Alexius Meinon, 1853-1920, y Christian von Ehrenfels, 1859-1932. Este último, publicó en 1890 un artículo titulado Sobre las cualidades de la forma, Gestalt. Respecto de Christian von Ehrenfels, 1859-1932, con antecedentes musicales como compositor e intérprete, destacó que las melodías tienen cualidades formales. Cuando se interpreta una melodía en tonos diferentes o con instrumentos diferentes, la melodía conserva una cualidad formal. En 1890 publicó un artículo en el que describió diversas experiencias realizadas en el área musical. Cuando ubicaba a 9 personas en un orden determinado y les hacía repetir determinadas notas musicales, entre todas formaban una melodía. Si las cambiaba de lugar haciéndoles repetir la misma nota musical pero en orden diferente, se formaba una nueva melodía, pero si solo les hacía cambiar el tono de la nota sin modificar el orden original, se podía reconocer la melodía primitiva porque la organización o Gestalt no había variado. De acuerdo con Brentano, y con el desarrollo de su psicología del acto, la experiencia consciente no debía analizarse asociándola a fenómenos objetivamente medibles, sino que debía describirse de la manera más rica posible para llegar a detallar las vivencias conscientes de los fenómenos. Desde los aportes de Brentano, la conciencia no debía reducirse a sus correlatos físicos fisiológicos, sino describirse a través de los actos dirigidos hacia algo que no era ella misma. Los estudios tenían que ser fundamentalmente descriptivos y no solo explicativos. A partir de estos supuestos, la psicología no formaría parte de las ciencias naturales, no sería una ciencia explicativa más, ni se asentaría sobre los principios del positivismo.
Analizando la obra de F. Brentano y su publicación de 1897, Scholten, 2016, 3, refiere. Brentano formula una definición de lo psíquico que, reducido a la conciencia, escapa al estatuto de un contenedor de ideas o una hoja en blanco receptora de impresiones. La conciencia se funda en un acto que la refiere, la dirige, hacia su objeto, hacia algo que no es ella misma y en cuya vinculación la propia conciencia se constituye, lo que supone un cuestionamiento radical a la independencia entre sujeto y objeto. Otra influencia que incidió en el proceso de constitución de la psicología de la Gestalt se sitúa en los aportes de un discípulo de F. Brentano, llamado Edmund Husserl, 1859-1938. Husserl fue dando forma al método fenomenológico de conocimiento. Planteó la necesidad de comenzar con un análisis descriptivo de las vivencias intencionales y de los objetos, tal como le son dados a la conciencia de la persona que conoce. Consideró que solo a partir de la aplicación del método fenomenológico de conocimiento, podrían inferirse los rasgos esenciales de la experiencia consciente y de lo experimentado. ¿Qué se entiende por fenómeno? Un fenómeno es aquello que se ofrece a la conciencia y la conciencia supone una relación intencional con un objeto. La propiedad esencial de la conciencia es su intencionalidad, es decir, su dirección centrífuga hacia un objeto. Al ser entendida de este modo, la conciencia siempre es conciencia de y no un simple receptáculo de sensaciones, estados afectivos e imágenes de objetos externos. El ser humano tiene experiencias conscientes y lo que se encuentra en el centro de cualquier experiencia consciente es un fenómeno, es decir, aquello que se ofrece a la conciencia. El modo en que la conciencia capta al fenómeno que se le ofrece se denomina vivencia. Husserl fue crítico hacia los emprendimientos científicos de su época por la reducida perspectiva en sus estudios, que les había llevado a eliminar la importancia de la vida y de lo vital, dedicándose exclusivamente al estudio de hechos y de relaciones entre hechos. Desde la perspectiva positivista, la experiencia consciente se ubicó como un receptáculo que copia los estímulos externos manipulados objetivamente por un investigador durante la experimentación. Desde la perspectiva fenomenológica, se la consideró como la vivencia de un fenómeno que está presente en todo acto de conocimiento. Mientras para el positivismo el fenómeno solo existía por fuera de un saber subjetivo y se ubicaba en un orden natural posible de ser medido y explicado a través de leyes universales y verdaderas, para la fenomenología el objeto no era medible y no constituía una referencia puramente externa a la experiencia consciente. El fenómeno existe porque se muestra a la conciencia y es en la misma, donde se hace presente y es real. Las cosas son porque se ofrecen y se muestran en la conciencia. En un tiempo en que el positivismo había sido aceptado por las psicologías dominantes en diferentes academias del mundo, las propuestas de la fenomenología y de la psicología del acto se consideraron demasiado subjetivas y hasta inadecuadas. Sin embargo, los creadores de la Gestalt tomaron este camino y formaron parte de un movimiento histórico más amplio 3, que cuestionó el orden establecido en los estudios de las ciencias naturales y dirigió críticas hacia los modelos de conocimiento imperantes así como hacia las teorías y presupuestos vigentes que, en definitiva, hundían sus raíces en el positivismo. Quienes construyeron la identidad de psicología de la Gestalt, aceptaron el estudio de la experiencia común y habitual, inclinándose hacia la indagación de la experiencia inmediata por sobre el experimento en el que se fragmenta artificialmente toda experiencia. B. Aportes de la psicología de la Gestalt. Comenzamos con la presentación de los creadores de la escuela de la Gestalt. Max Horkheimer, 1880-1943, en su juventud cursó estudios de violín, compuso música sinfónica y de cámara. En 1900 inició la carrera de leyes en la Universidad de Praga, que abandonó poco después para trasladarse a la Universidad de Berlín e iniciar estudios de psicología bajo la tutela de Carl Stumpf, discípulo de F. Brentano. En 1904 obtuvo el título de doctor en la Universidad de Würzburg. En 1911, junto con dos asistentes más jóvenes, Wolfgang Kohler y Kurt Koffka, estudió el efecto del movimiento aparente de imágenes generadas por un taquistoscopio, al que bautizó como fenómeno phi. Ese fenómeno hace referencia a la posibilidad de percibir movimiento en un objeto que está inmóvil. En 1912, publicó su trabajo en estudios experimentales de la percepción del movimiento. Wolfgang Kohler, 1887-1967, fue gran portavoz de las ideas de la Gestalt. Trabajó en una estación experimental en Tenerife, Islas Canarias, observando a un grupo de chimpancés y sus modos de resolución de variados problemas. Encontró que los animales realizaban resoluciones inteligentes.
Denominó a ese tipo de resoluciones con el término insisto comprensión inteligente, repentina y espontánea de la solución de un problema a consecuencia de la reorganización de la configuración presente en el campo perceptivo. Kurt Koffka, 1886-1941, intentó desarrollar una teoría general de la conducta humana enmarcada en el concepto de campo psicológico o ambiente de la conducta. El campo psicológico articula al individuo y a su ambiente, y la interacción dentro del campo es la que otorga contenido a la conducta. Aplicó los principios gestálticos en sus dos trabajos más conocidos, El crecimiento de la mente, 1921, y Principios de la psicología gestáltica, 1935. El término gestalt suele traducirse como forma o configuración. Por este motivo, a la psicología de la gestalt también se la suele llamar psicología de la forma. Max Wertheimer y sus colegas Wolfgang Kohler y Kurt Koffka se centraron en la descripción de la experiencia consciente. Consideraron que la experiencia consciente se presenta en el sujeto de manera inmediata como una totalidad organizada, a través de una forma global. La experiencia inmediata emerge en el encuentro con el mundo como una configuración total y no como una suma de elementos que son independientes entre sí. Desestimaron cualquier intento de descomposición de la experiencia consciente, ubicándose en franca oposición a la escuela creada por W. Wundt, a los planteos del conductismo americano creado por J. Watson y a los aportes de la reflexología rusa. Básicamente, a todas las psicologías que habían aceptado las rígidas indicaciones acerca del cómo definir el objeto de estudio y cómo investigarlo. Las ideas claves de la Gestalt surgieron a partir de demostraciones cruciales, de experiencias vívidas que pusieron en duda el enfoque científico elementalista y asociacionista de la época. Como ejemplo de tales demostraciones, se ubica la realizada y publicada por Max Wertheimer en 1912. Esa demostración reveló un interesante fenómeno denominado estroboscópico o movimiento aparente. Si bien el movimiento fue descubierto por Sigmund Exner, fue M. Wertheimer quien lo estudió en profundidad, vinculado con la dimensión psicológica. Los estroboscopios fueron los instrumentos previos al uso del proyector cinematográfico. El fenómeno en sí es muy sencillo y el estroboscopio diseñado se grafica en la siguiente figura. Para realizar la demostración, se instalaron dos focos de luz detrás de una pantalla transparente y, entre ellos, en posición equidistante pero más cerca de la pantalla, se colocó una varilla vertical. Cuando se encendían los focos de manera intermitente, la sombra de la varilla se proyectaba en la pantalla a la derecha o a la izquierda, según cuál fuese la luz que la iluminaba. Se variaba la velocidad en que se encendían las luces y el intervalo hasta lograr que se percibiera un movimiento continuo. Esto se conseguía respetando un intervalo entre los 60 y los 200 milisegundos. A mayor velocidad, la iluminación parece simultánea y, a menor, se distingue claramente que primero se ilumina uno y luego el otro foco. Físicamente, se enciende una lamparita y luego se apaga y se enciende la otra y se apaga. La sombra de la varilla aparece y desaparece en un lugar y luego aparece y desaparece en otro lugar. No hay desplazamiento físico, solo se prenden y apagan focos de luz, de manera intermitente. Sin embargo, el sujeto del experimento ve una sombra que se mueve de un lado a otro. El mismo fenómeno de movimiento aparente de imágenes es lo que vemos en una película, en la que una fotografía es sustituida rápidamente por otra, sin proyectar luz durante el cambio de los cuadros fotográficos. Si se describiera como un hecho físico, una película solo es una secuencia de distintas fotografías en reposo y los movimientos que vemos cuando se proyecta una película son todos aparentes. En los anuncios publicitarios y en las marquesinas en las que vemos luces que se desplazan sucede el mismo fenómeno. Físicamente, los movimientos no existen, sin embargo los percibimos. En todos los casos se trata de un efecto global que emerge de la relación temporal y espacial entre las partes que componen la película, el anuncio o la marquesina. Los investigadores cercanos a la escuela de W. Wundt expresaron que los resultados registrados se debían seguramente a un error en el juicio del observador, al diseño de la investigación o a la falta en el entrenamiento en la aplicación del método de introspección durante el experimento. Nunca consideraron que el movimiento estroboscópico era un hecho perceptivo en sí mismo. Contrariamente, para los psicólogos de la Gestalt, si se trataba de una percepción para la consciencia, de un fenómeno tan real como el llamado movimiento real. Otro grupo de fenómenos estudiados fueron las llamadas ilusiones geométricas. Distorsiones de formas visuales debido a la interacción con otras formas incluidas en sus entornos. El dibujo que se presenta a continuación está formado objetivamente por círculos trazados con toda exactitud. Sin embargo, como los círculos están rodeados por otros diseños, el resultado es que los círculos los vemos como una espiral.
Los gestaltistas hicieron referencia a fenómenos y no a hechos científicamente observables porque buscaron marcar su oposición al positivismo y su aceptación de los aportes de la fenomenología como guías durante la construcción del nuevo enfoque en psicología. De este modo, reconocieron que el sujeto está involucrado en el acto de percibir y que el objeto no es exterior a la experiencia perceptiva. Sujeto y objeto están implicados en una experiencia fenoménica espontánea, inmediata y total. Desde la perspectiva elementalista asociacionista, la experiencia consciente se había definido como una composición de elementos simples, de sensaciones producidas por estímulos externos que llegaban a la consciencia a través de vías sensoriales específicas. Se consideraba que el mundo externo era la causa de las sensaciones que compondrían a la experiencia consciente. Al recapitular la historia del surgimiento de la psicología de la Gestalt, Kohler recuerda, Wertheimer formuló la pregunta siguiente: si se asume que el campo visual se compone de elementos locales llamados sensaciones, ¿dónde están esos elementos locales? ¿Nos ha dicho alguien, alguna vez, que para él el campo visual es un mosaico compuesto por piezas tan pequeñas? Si nunca hemos oído de tales afirmaciones, ¿cuál es el fundamento empírico de la tesis atomística en nuestro campo de investigación? Lo que la gente menciona cuando se refiere a los contenidos de su campo visual son principalmente objetos visuales: vasos, platos, mesas, sillas, casas, árboles, otras personas, perros, gatos, etc. Todos estos objetos son parte del campo visual, pero lejos de ser elementos minúsculos, la mayor parte de ellos son individualidades bastante grandes o todos. 1948, 75, 76, una afirmación que se convirtió en una especie de carta de presentación y síntesis de los aportes de la psicología de la Gestalt es: el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué significa? Un todo no puede reducirse a la suma de las partes que lo constituyen, no es una agregación sucesiva de elementos, no es una asociación de piezas. Para entender una totalidad, es indispensable captar la coexistencia entre las partes que conforman a una totalidad en particular, en un momento y en lugar específico. La totalidad se capta de una sola vez, de manera inmediata. Es el punto de partida de cualquier experiencia psicológica y nunca el punto de llegada. La organización global de una totalidad es la que aporta significado y ordenamiento a los fragmentos que la componen, y no a la inversa. Los elementos son estructurados por la organización de la totalidad y se definen según la totalidad a la que pertenecen. A modo de ejemplo, un rostro no es la suma de partes independientes entre sí, tales como boca, ojos, nariz, frente y mejilla. Más bien, cada rostro es una totalidad que organiza esos componentes de una manera particular. Del mismo modo, un libro no se reduce a la suma de hojas con letras impresas. Cada libro es una totalidad organizada. En cada rostro y en cada libro, las partes cobran un valor diferente según su pertenencia a una totalidad particular. Si se comenzara con el estudio y el análisis de los elementos, se perdería la organización global o molar, que es lo único que otorga significado al conjunto. Sería imposible entender cualquier totalidad si se comenzaran analizando sus elementos por separado para luego sumarlos. Una totalidad es más que la suma de partes porque en ellas no se encuentra ni la organización ni el significado global. La organización, la estructura global, determina el lugar y significado de cualquier parte componente. Por este motivo, además, un elemento suele cobrar distinto valor según la totalidad en la que se incluya. Por ejemplo, un sabor, un aroma, un sonido, dependen de la totalidad en la que se integren, y no a la inversa. Si bien, psicofisiológicamente una sensación puede definirse en sí misma durante un experimento, debido a que tiene su propia cualidad, intensidad y duración, en la vida cotidiana esa identidad sensorial y molecular desaparece porque cada sensación cobra un significado de acuerdo a la totalidad de la experiencia en la que está inserta. Vamos a ilustrar estas ideas apelando a ejemplificaciones visuales, solo porque son más sencillas de compartir por este medio. ¿Qué organizamos inmediatamente al observar las siguientes imágenes? ¿La persona está sentada dentro o fuera de la casa? ¿Los rostros están fotografiados de frente o de perfil? ¿Este es un dibujo de un pato o de un conejo? Las figuras compartidas fueron creadas artificialmente con el propósito de generar alguna dificultad en el momento de concederles organización. A veces, despiertan sorpresa e inquietud y, en algunos casos, incomodidad. Cabe aclarar que no existe organización falsa ni verdadera, ni está determinado el orden en el que se tendría que hacer presente cada configuración. Lo que se va percibiendo y las modificaciones que van emergiendo, dependen de la relación dinámica que se vaya estableciendo entre los componentes de cada figura. Tomando el ejemplo del pato conejo, no tiene importancia si se percibió primero uno y luego el otro, o si solo se configuró una de las dos posibilidades.
Lo relevante es que, en primera instancia, hemos organizado una totalidad sin darnos cuenta de cómo lo hicimos, sin apelar a la voluntad ni a la reflexión, creando un producto de manera espontánea y automática. Cada totalidad que pudimos configurar, emergió durante el encuentro entre la intencionalidad de nuestra experiencia consciente dirigida hacia el mundo y la figura con la que nos encontramos, como objeto del mundo. Las figuras que se presentan a continuación, forman parte de una categoría llamada figuras imposibles. Sentimos un nuevo desafío al intentar organizarlas. Puede resultar dificultoso la fijación de una gestalt estable. Si nos incomodan, es porque nos obligan a organizar y reorganizar buscando el significado perceptivo durante el mismo proceso de contacto con cada figura. Todo sucede en el presente, de manera automática mientras se organiza la totalidad. Lo que se intentó, a través del encuentro con las imágenes seleccionadas, fue ilustrar la idea de que, con los mismos elementos pueden organizarse diferentes totalidades, con significados variables. Sin agregar ni retirar ningún elemento o componente, se organizaron totalidades con variaciones en el significado perceptivo global. El proceso se hace más evidente cuanto más ambigua es la figura, sin embargo, en todas las figuras, la organización global es lo que se impone y otorga el valor a cada componente y no a la inversa. En cualquier caso y en cualquier situación, ambigua o no, lo inmediato consiste en organizar una totalidad. Solo a través de un análisis posterior al reconocimiento de la totalidad o gestalt, resulta factible descomponerla en sus partes. Asimismo, el encuentro con las figuras facilita entender que no copiamos los estímulos del mundo punto por punto o parte por parte, no operamos con la fidelidad de una cámara fotográfica que registra imparcialmente lo que presenta el mundo, sino que más bien, la experiencia consciente organiza globalmente el encuentro con el mundo. Las contribuciones más reconocidas de la escuela de la Gestalt se ubican en el estudio de la temática de la percepción. En ese campo, produjeron aportes originales y valiosos, en particular los que permiten la comprensión de los principios y leyes que organizan el campo perceptivo visual. También aportaron en otras áreas, tales como la organización del pensamiento, el razonamiento, los estudios de la personalidad y los fenómenos grupales. Aportes al estudio de los fenómenos perceptivos. Durante el proceso de percepción, se organiza una totalidad de acuerdo a la actuación de principios y leyes generales y universales. Esas leyes operan por igual en todos los sujetos y no se modifican a partir de la acción de las influencias culturales, educativas o históricas. La captación de la organización no depende de lo aprendido ni de lo recordado, sino del encuentro entre el sujeto que percibe y el objeto percibido. Esa relación siempre se produce en el momento presente. Con estas ideas, se opusieron a los principios del empirismo, sin llegar a la aceptación de la posición opuesta, el innatismo. Dejaron en claro que la posibilidad de configurar Gestalt no supone copia, enseñanza ni rememoración de lo aprendido en el pasado. La experiencia perceptiva siempre es una experiencia actual e inmediata. Los conocimientos que tenemos de los objetos no son los responsables de la organización de totalidades en el campo actual. La experiencia pasada con los hechos físicos no determina, por ejemplo, la percepción de un movimiento aparente o de las llamadas distorsiones de las figuras geométricas. Toda percepción es siempre el producto del equilibrio logrado entre las fuerzas presentes en el campo temporal y espacial de la experiencia consciente actual. Aceptaron la hipótesis del isomorfismo, término de origen griego iso / aproximadamente igual y morfismo / forma. Tal hipótesis suponía una correspondencia entre el plano de la experiencia fenoménica consciente y los procesos cerebrales, subyacentes a la misma. La aceptaron porque les permitía establecer una diferenciación respecto de las concepciones elementalistas y asociacionistas de la época, acerca del funcionamiento del cerebro. Es interesante situar la hipótesis del isomorfismo teniendo en cuenta una discusión presente en los inicios del siglo XX entre quienes estudiaban el funcionamiento cerebral. La disputa se producía entre quienes defendían el localizacionismo y los no localizacionistas. Los primeros, recuperaban las ideas de la frenología creada por Franz Joseph Gall, 1758-1828, dedicándose a buscar centros cerebrales específicos, funciones localizadas y conexiones nerviosas fijas. Los segundos, apoyaban las hipótesis de un funcionamiento cerebral concebido como un sistema de conjunto y no como una suma de partes. La hipótesis del isomorfismo se vincula con la segunda posición, con entender que el cerebro opera de manera global, estructural y dinámica, al igual que lo hace la consciencia fenoménica. Posteriormente, la hipótesis del isomorfismo fue desestimada debido a la falta de datos empíricos que la pudieran avalar. Respecto de los principios explicativos aceptados y las leyes implicadas en la configuración de las gestalt perceptivas, en este último tramo explicaremos y ejemplificaremos a cada una.
Uno de los principios asumidos, el de mayor generalidad, es el de organización o totalidad, que destaca que siempre se impone una organización global y que a partir de la misma, se deduce el valor de cada elemento que integra a la totalidad. De inicio, aquello que se percibe posee organización y significado global. Como afirma el dicho que sintetiza el aporte de la psicología de la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes, ya que el todo es lo que organiza y permite dar significado a lo percibido. Otro principio aceptado, que siempre se cumple, es el de pregnancia o de la buena forma, pragnanzo-pregnancia. Expresa que la percepción siempre adopta la mejor forma posible, coordinando todos los factores que coexisten en el campo perceptivo, en un momento determinado. Los elementos son organizados en figuras lo más simples que sea posible, simétricas, regulares y estables. A partir de los principios citados, se desprenden diferentes leyes que se complementan entre sí y actúan en forma conjunta en pos de permitir la configuración de la mejor organización posible. Ley del cierre o inclusión. Se refiere a la tendencia a percibir formas completas, aun partiendo de datos perceptuales incompletos. Por ejemplo, seguimos el ritmo de una canción aunque se corte por momentos el sonido. Frente a un dibujo incompleto reconstruimos o imaginamos rápidamente lo faltante. Cuando leemos buscando errores de tipeo, no distinguimos con facilidad las alteraciones en las letras de las palabras o las letras ausentes. En todas las ocasiones tendemos a completar y cerrar figuras en pos de sostener el significado en su conjunto, sin distinguir algunos vacíos. Ley de proximidad. Aquello que está próximo en tiempo y espacio en nuestro campo perceptual tiende a agruparse significativamente. Por ejemplo, ruidos dispersos que se reiteran en el tiempo terminan conformando un ritmo que, debido a la proximidad temporal, se agrupan con significado musical. Las estrellas próximas en el cielo han sido identificadas como constelaciones, totalidades particularmente significativas que por la proximidad espacial se particularizan y se distinguen de otras. Ley de figura-fondo, según la cual la organización de la percepción se da siempre en función de un recorte que define una figura que se destaca de un fondo. Un ejemplo difundido es el de las figuras reversibles, que permiten ver una copa o dos perfiles enfrentados, según sea el recorte de figura y fondo. De acuerdo con esta ley, no existe figura sin un fondo que la sustente, aunque el fondo esté constituido por un espacio vacío, ya que ese vacío es el soporte de la figura. Según donde ubiquemos la atención, pueden emerger figuras de lo que antes era el fondo. Ley de la semejanza. Lo similar tiende a ser percibido como parte de un mismo conjunto, y los conjuntos reunidos por una semejanza pueden separarse sencillamente del resto. Por ejemplo, lo similar en tamaño, color, peso o forma tiende a ser percibido como conjunto o totalidad. Un concepto que ha sido central en el marco de la escuela de la Gestalt es el de campo. El mismo se comprende en vinculación con otros conceptos: distribución de fuerzas, condiciones de equilibrio, interacción entre partes, vectores, valencias, etc. Todos ellos son instrumentos conceptuales provenientes de elaboraciones de la física y fueron reformulados en el marco de la psicología de la Gestalt para explicar que el resultado fenoménico de la experiencia no depende de un modelo mecánico sino de un modelo dinámico. Los gestaltistas consideraron que el mundo de la experiencia fenoménica no es el mismo que el mundo físico. A partir de esta distinción, se refirieron al campo psicofísico para representar la visión que el perceptor tiene de la realidad y la situación física, para referirse al mundo físico. En el campo psicofísico es donde se producen los cambios en la experiencia perceptiva. A modo de síntesis compartimos algunas características que resultan centrales y que identifican el proyecto desarrollado por los psicólogos de la Gestalt. Adoptaron un enfoque de totalidad o estructural, en contraposición a todo enfoque elementalista y asociacionista, muy presente en la época. Comprendieron que todo proceso, que toda forma de conducta vital, es una producción dinámica en un campo psicofísico. Una posición dinámica se opone a cualquier mirada mecánica, que fragmenta la totalidad del campo. Entendieron que el campo dinámico es siempre actual, en el que se organiza y se produce la experiencia. La dinámica actual se describe, no se mide ni se cuantifica. Respecto del sentido de actualidad otorgado al campo, el mismo fue discutido por Jean Piaget, quien optó por un enfoque estructural, genético y dialéctico en sus estudios. Consideraron que, para que se produzca la organización del campo actual, la experiencia anterior no cumple un papel relevante. Optaron entonces por defender una posición antiempirista, sin adoptar por ello un enfoque innatista. Combinaron la observación y la experimentación. La observación fue de carácter fenomenológico, acompañada de descripciones naturales y espontáneas de la experiencia directa. En cuanto al uso de la experimentación, crearon algunos experimentos cruciales como forma de recolección de datos para avalar sus hipótesis.
no consideraron la necesidad de reiterarlos. En sus momentos iniciales, la psicología de la Gestalt reaccionó contra el elementalismo asociacionista aceptado por la escuela creada por W. Wundt. En un segundo momento, las críticas se dirigieron hacia el conductismo, cuando las circunstancias históricas vinculadas con el advenimiento del nazismo en Alemania, forzó a los teóricos de la Gestalt a emigrar hacia Estados Unidos. Ambas corrientes se confrontaron de manera irreconciliable, ya que sus bases epistemológicas fueron completamente divergentes. Sin embargo, es importante considerar los méritos de la escuela gestaltista, más allá de la postura crítica. Sus desarrollos conceptuales aportaron a otros emprendimientos en psicología, debido al desarrollo de una mirada estructural y dinámica en el estudio de los fenómenos psicológicos. Sus aportes fueron analizados y reconsiderados en el marco de dos psicologías: la sociohistórica, desarrollada por Vygotsky, y la psicología genética, creada por J. Piaget. Ambas sostuvieron enfoques dialécticos y genéticos, no solo estructurales y sistémicos. Muchos aportes de la Gestalt se aplicaron en el estudio de la personalidad y la motivación, donde se ubican producciones tales como las de Schäffe Allport. Los desarrollos de Kurt Lewin constituyen otro reconocido aporte en el área de la psicología social. Con ayuda de conceptos de la topología, una rama de la matemática, Lewin se interesó en la descripción de diferentes dinámicas grupales y contribuyó en el área de los estudios de los fenómenos de interacción social. Aportó una idea que en aquella época resultó revolucionaria: la necesidad de estudiar fenómenos en interacción con otros y la incidencia del investigador en el objeto estudiado. Asimismo, se consideran meritorias las contribuciones de M. Wertheimer y su análisis de las condiciones que favorecen actos inteligentes y creativos. Examinó los procesos y las condiciones educativas que posibilitan un pensamiento productivo y no solo uno reproductivo. El pensamiento reproductivo conduce a la repetición mecánica de lo adquirido, mientras que el productivo se dirige al desarrollo de la capacidad de comprensión de la estructura de las situaciones a fin de reorganizarlas. La posibilidad de reorganización del campo también fue investigada por W. Kohler durante su estancia en Tenerife, Islas Canarias. Exploró el comportamiento y la resolución de problemas en chimpancés. Algunos de ellos mostraron ser capaces de resolver problemas reestructurando comprensión de la campo, reorganizando el uso de materiales presentes durante las pruebas. Con sus investigaciones, Kohler se alejó de los desarrollos de conductismo referidos a la temática del aprendizaje.